Alfredo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, se quedó sin palabras Kicillof. Bueno. Y te voy a decir, quien le pregunto es una actriz, vedette, que está estudiando ciencias económicas. Bueno, vamos para que la gente que nos ve se ubique. Esta semana en un programa cómico, Sí. una niña de esta que está en la televisión le preguntó a Kicillof, o le dijo, mejor dicho, le dijo, usted afirma que la inflación no es un fenómeno monetario. Y él alcanzó a decir, no lo es, y entonces inmediatamente le replicó, ¿por qué no suprimen todos los impuestos y emiten para pagar el gasto y no va a haber inflación y no va a haber impuestos? Esa fue. Y ahí, bueno, lo que pasa es que los tiempos de la televisión, más en ese programa, me parece que no le permitían a Kicillof explicar algo más, ¿no? Sí. Esto ha dado lugar a que mucha gente que tiene una mirada marcadamente liberal dijera, ¿ha visto? Ahí está la respuesta. En realidad no entienden que la inflación es un fenómeno esencialmente monetario. Entonces, yo he preparado para que hablemos un minuto sobre esto, que es la pregunta de la semana. Yo le voy a pedir al director que ponga, la pregunta de la semana fue, ¿es la inflación un fenómeno monetario? ¿Cómo combatirla? ¿No? Entonces voy a empezar no en algo que pasó esta semana, sino algo que pasó hace varios siglos, que es la placa siguiente. Hace varios siglos, en la escuela de Salamanca, ese señor que está ahí, que se llama Martín de Azpilicueta, Azpilicueta fue un pensador que discutió, nació el año que se descubrió América, en 1492, discutió un problema que ocurrió en España a propósito del descubrimiento y de los metales preciosos que se llevaban a la isla. Trató de estudiar de qué pasaba con un fenómeno que se lo conoce como la revolución de los precios. Y creyó que la explicación de por qué en 3 o 4 décadas los precios de España se multiplicaron por 6 estaba dado en la abundancia de metales preciosos que se llevaban de América hacia España. Eso dio origen, con modificaciones, dio origen a la idea de que había una correlación muy fuerte entre la cantidad de dinero y los precios, ¿no? Por supuesto, no es él el autor de la teoría, es un antecedente muy lejano. Después de él, un pensador francés, Jean Bodin, escribió un libro que se llama Los 7 libros de la República, donde discutió ese problema. Y después, economistas notables, en el siglo XIX, Alfred Marshall, el mismo Irving Fisher, hasta culminar a mediados del siglo XX, Friedman, digamos, reconstruyó la idea de una cosa que se llama la teoría cuantitativa del dinero. ¿Qué dice la teoría cuantitativa del dinero? Y acá le voy a pedir disculpas a los colegas porque voy a dar una visión, digamos, muy rudimentaria y simplificada de esto que forma parte del cuerpo de la teoría económica, que está puesto en esta fórmula que vamos a ver ahora. Eso que está ahí lo que dice es que la cantidad de dinero multiplicada por la cantidad de veces que el dinero circula es igual a los precios multiplicados por las transacciones. ¿Qué quiere decir eso, por decirlo de manera sencilla? Si yo tengo 100 manzanas que cuesta $1 cada una, de este lado de la ecuación, precio por cantidad me va a dar 100. Ahora, si yo tengo para esos 100 pesos 20 pesos en billete, bueno, el dinero va a circular 5 veces. 20 por 5 igual a 1 por 100. Bueno, entonces alguien dijo, si eso en realidad es una tautología, eso es cierto en las cuentas nacionales. Sí. Entonces alguien dijo, bueno, en realidad, si los precios están subiendo, te digo, si esta P está subiendo, entonces si yo lograra controlar la M, la cantidad de dinero, va a haber algún momento en que esta P va a dejar de crecer. Eso es lo que está detrás, en una versión, insisto, muy primitiva de la cuestión. Una idea más desarrollada, pero asentada en la idea que los precios pueden ser controlados, pueden ser estabilizados controlando la cantidad nominal de dinero de la economía, es lo que está aplicando el Banco Central. Miremos la placa siguiente. En la placa esta tenemos la inflación en la Argentina. Este cuadro ya lo vimos la semana pasada, lo único que acá... recordarla. Sí, teníamos 2.5 que nos parecía que podía llegar a ser la inflación y fue 2.7. Bueno, pero eso es desde junio del 17.
Si vos te fijas, en la primera parte del cuadro estábamos con unas inflaciones que estaban por debajo del 2% mensual, sí, lo cual es un disparate de alto, pero de todos modos eso era. Y después, si te fijas un poquito más acá, empezamos a pasar ese 2, ¿no? sí. Es como que se encendió una luz amarilla, se prendió, digamos, un semáforo amarillo más o menos por ahí. No me digas que no es una creación No, este es semáforo que he puesto. Extraordinario, Bueno, extraordinario. la cosa, seguimos entonces en el 3 y después por acá, ¿no es cierto?, que fue septiembre del 18, la luz amarilla se nos transformó en una luz roja. Sí, señor. Ahí el Central, ¿qué dijo? Ahí el Central dijo, mire, venimos manejándonos con una estrategia que se llamaba estrategia de metas de inflación, que el Central controlaba la tasa de interés y decía, con esto voy a bajar la inflación. Bueno, fracasó el programa de metas de inflación y dijo, bueno, vamos a controlar la cantidad de dinero. Empezó a llamarse la política de control de los agregados monetarios. Eso es, y esto es los resultados que vamos teniendo. Parecía que después de octubre, del 1 de octubre del 18, se dijo, mire, la base monetaria no va a crecer, la vamos a dejar fija. Sí. Lo cual quiere decir que en términos reales, en la medida que la inflación sigue, cada vez hay menos dinero en la economía. Por eso se llama el apretón monetario, ¿no? Bueno, veamos cómo fue eso en la placa siguiente. Ahí tenés, ese es el programa del Banco Central. Esa línea roja que ves es la meta, es decir, ¿cuánto tiene que ser la base monetaria? La meta tuvo en octubre, estaba por debajo de 1.3 billones, subió un poquito por el ajuste estacional de diciembre, que ahí el Banco Central lo ajustó, y después subió otro poquito cuando el Banco Central compró divisas, modificó la meta cuando compró divisas a principios de este año, porque al comprar dólares emite, entrega dinero. Pero si te fijas, de allí en adelante, la meta de 1.343 miles de millones, es decir, 1.43 billones, se ha mantenido allí constante. Probablemente ahora va a tener una ligera flexibilización. Los puntitos esos azules son los promedios mensuales efectivamente verificados en la base monetaria. Quiere decir que ha venido cumpliendo. ¿Ves que ha cumplido? Siempre está por debajo de la raya roja. Sí. Los puntitos están siempre por debajo de la raya roja. Por supuesto, no quiere decir que estén todos los días por debajo de la raya roja. Le pediría que pongamos la otra placa, la que sigue. Esa placa muestra el saldo diario, que es esa línea azul que se mueve, la meta, que es 1.34 billones, pero el promedio entre lo que está por arriba de la meta y lo que está por debajo de la meta, esas superficies van a dar siempre por debajo. Volvemos a la otra placa, sigamos una imagen más, que es esto que está acá. ¿Ves? Siempre está por debajo. Sí. Bueno, entonces decimos, bueno, está por debajo, quiere decir que cumplieron con controlar la cantidad de dinero. ¿Y qué pasó con la inflación? Ya no con las variaciones mensuales, que recién las vimos. Veamos qué pasó con la inflación cuando consideramos los últimos 12 meses en cada uno de estos meses. Vamos a la siguiente. Mira, ahí está, desde agosto del 18, ¿ves? Ahí se disparaba la inflación, esa es la variación interanual del IPC nacional. ¿Ves? Iba subiendo 34, ahí se prendió el semáforo en rojo, empezamos a controlar la cantidad de dinero, ¿ves? Noviembre y diciembre parecía que bajaba, después se disparó de nuevo, y este último mes, junio, con la inflación de junio, da la impresión que hay una ligera reducción. Ahora, lo que está claro, que al menos en estos 9 meses de control de la cantidad de dinero, ha tenido periodos en que tuvo algún éxito, pero lo que está claro es que no se estabilizó la economía, al menos en estos 9 meses. O sea que la afirmación de que controlando la cantidad de dinero se resolvió el problema parece que no pasa la prueba de estos datos. ¿No? Vamos a la placa siguiente. Hay 4 cosas que son dogmáticas y que son esencialmente falsas. Las vamos a ir poniendo. La primera es que la inflación es un fenómeno, no es un fenómeno monetario. ¿Por qué digo? Es obviamente que es monetario, porque la inflación es el aumento de los precios. Los precios se miden en moneda. O sea, ¿qué es un fenómeno monetario? Ahora, la segunda cuestión es,
se puede emitir sin consecuencias sobre los precios. Esto me recuerda en marzo del 2012, la presidenta del Banco Central dijo, no, es falso que la emisión pueda causar inflación. Marco del Pont, Mercedes Marco del Pont, una colega formada, dijo eso que, dicho así, es absolutamente falso, que se puede emitir sin consecuencias sobre los precios. O sea, esa sería la visión que se acercaría a lo que intentó explicar Kicillof no lo explicó. Kicillof, es decir, mire, en realidad no es un fenómeno monetario, pero tenía que haber dicho algunas otras cosas. Claro. La tercera afirmación, que es de otros en el sentido opuesto, es que la inflación es solo un fenómeno monetario. Esta es la idea que tienen los que dicen, miren, esto se resuelve fácil. Lo que tenemos que hacer es clavar la base monetaria y la inflación va a desaparecer. Y la cuarta afirmación, que también es dogmática, entonces que controlando la cantidad de dinero lo va a solucionar. Digo, la verdad no está ni en aquellos que creen que casi un acto mágico, si uno controla la cantidad de dinero, se va a resolver el problema, ni aquellos que creen que con el dinero se puede hacer cualquier cosa. Cuando digo con el dinero, digo con la emisión monetaria. La emisión monetaria, sí. Termino con esto porque me parece que se nos va, tenés invitados importantes y no quiero robarles tiempo. Hay 5 preguntas que yo creo que son necesarias. La primera es ¿qué es el dinero? Que nadie discute lo que es el dinero. No es una pregunta menor, no es que el dinero sea este billetito que tengo en el bolsillo. El dinero en realidad es todo aquello que tiene poder cancelatorio de deuda. Entonces a lo mejor yo controlo la cantidad de dinero, la M0 que le llaman los economistas, el dinero de alta potencia, o como le quieran llamar, pero hay otro conjunto de instrumentos que sirven de medio de pago. Entre otros, en la economía argentina, el dólar. Entonces yo a lo mejor estoy controlando el dinero y empiezan a aparecer sustitutos del dinero. Por eso cuando hay control de la cantidad de dinero, por ejemplo, aparecen más cheques a fecha. El cheque a fecha es un dinero también, porque yo te pago lo que te debo, algún día se lo voy a pagar, Fonseca, aunque sea con un cheque a fecha. No tome en serio esto que lo voy a pagar, ¿no? Bueno, entonces, la pregunta que sigue es, ¿pero qué controla la autoridad monetaria? La autoridad monetaria controla alguna parte de ese total del dinero. Entonces, por más que el dinero efectivamente permitiera estabilizar la economía, el tema es que no está muy claro si puedo controlar todo el dinero que puede influir sobre los precios. Sí, la tercera pregunta es, ¿y cuánto pasa entre que yo controlo el dinero? ¿Cuál es el rezago al momento en que estabilizo la economía? Aparentemente, 9 meses, que son los que ya han ocurrido en la Argentina, todavía no se ha estabilizado la economía. Es decir, que a lo mejor yo tomo la decisión hoy y un shock monetario de control, digamos, y a lo mejor los efectos van a tardar mucho tiempo. Y la cuarta pregunta que habría que formularse es que cuáles son los costos que tiene ese periodo desde que yo tomé la decisión, controlé la cantidad de dinero, puse las tasas de interés en los niveles que lo tiene la Argentina, va a ir 50%, digamos, con suerte, y el momento en que se estabiliza. ¿Cuál es el costo de eso? De eso hemos hablado en otros programas, no vamos a profundizar hoy, pero básicamente el costo es en términos del nivel de actividad de la economía. Y la última pregunta, pero que resume las anteriores, ¿no será que hay otras causas y explicaciones que considerar? Entonces uno ahí podría poner las pujas distributivas, las cuestiones estructurales de la economía, rigideces de precios a la baja como consecuencia de mercados en los cuales hay posiciones dominantes de empresas. Precios relativos. Los cambios de precios relativos que se traducen en aumento de los precios absolutos. El componente inercial de la inflación, es decir, los contratos que se vienen ajustando, que aunque hoy yo diga, mire, a partir de hoy no va a haber más inflación, todavía tengo precios que se ajustan con precios pasados. Digo, termino con esto. La inflación, la economía como disciplina en general, es una disciplina compleja. Pero la inflación es un problema también complejo. Hay 2 errores que no deberíamos cometer. Pensar de que es un problema simple, como el que cometió el gobierno, ¿cierto? Y dijo esto se va a resolver solo. O creer que no es un problema. Creer que es un problema simple lleva a cometer los errores que el gobierno ha cometido y hoy su principal déficit, digamos, es que no pueden demostrar que aquello que dijo que era fácil de resolver lo ha resuelto. Y lo segundo, que no es un problema,
es ignorar que la inflación es el impuesto más regresivo que existe y que los más castigados por la inflación no son las grandes compañías, sino que son aquellos que tienen ingresos fijos y que terminan pagando no solamente los impuestos de una estructura tributaria regresiva como la de Argentina, sino también un impuesto terrible que es el impuesto inflacionario. Totalmente claro, yo haría una cosa. Cuando subamos el comentario, tuiteáselo a Kicillof. No. Así de No, paso, pero voy a decir de una paso cosa en lo defensa de Kicillof. En realidad en ese programa no tenía ninguna posibilidad de contestar nada. Kicillof es un hombre formado en economía, Sí. más allá de que ahora diga cosas. Mercedes Marcó del Pon es una persona formada en Sí, economía sí. y dijo una cosa. Lo que pasa es que cuando se es funcionario o cuando se está en la carrera política, a veces la necesidad tiene cara de hereje y la herejía es como contra por ejemplo, la que la presidenta diga que no hubo nunca capitalismo como en su gobierno y Kicillof diga que va a haber control de capitales. Sí, bueno, lo que sucede es que la presidenta es abogada, exitosa, pero abogada al fin, y Kicillof es un hombre formado en teoría económica.